Cuídame. Y también está con nosotros Sergio Comas, analista político. Bienvenido a Mano Limpia. Buenas noches. Mira, además de lo expuesto en este microintroductorio, me llama la atención de la diferencia que se hace entre las viviendas que le llaman capitalistas y las que no, así lo anuncian en internet. ¿Cómo son estas viviendas que cuestan tan caras? La palabra que parece una broma no lo es porque se refiere básicamente a viviendas que pertenecieron en otra época a propietarios antiguos y los títulos están buenos. Tony, que sabe de RT, puede decirte que en una opinión de título, por ejemplo, el título no puede tener ninguna adversidad que te ponga en caución la vivienda o que ponga en peligro su especulación en el mercado. Así que un título completamente limpio tiene que ser. Y a eso se refieren a viviendas capitalistas. La otra cosa es que se puede referir también a las normas técnico-constructivas que no se parecen en nada, desgraciadamente, a las viviendas que vamos a ver en Cuba completamente deterioradas, porque la ciudad de La Habana, por ejemplo, estuvo regida desde la década del 30 y 40 por un plan director urbano que copiaba incluso avenidas de París. Puedes ver la Quinta Avenida, que es un diseño artístico hecho por Forestier, que era un diseñador importante de la época. Sé que esa proyección se congeló en 1959 y aún así todavía quedan casas bellas como esa que estamos viendo en pantalla ahora mismo, que tienen toda la estructura del neoclásico, algunas son Art Nouveau y tienen un material de constructivo muy bueno de hormigón armado. Tony, ¿quién paga por estas viviendas? ¿Hay una nueva clase social con otro poder adquisitivo en la isla? ¿Se puede decir estúpido en televisión? Sí, por supuesto. Bueno, pues la clase, los necesitados dentro de la isla, que los que no tienen más posibilidad de ir a ningún lugar y tienen algún dinero para comprarla, y los estúpidos de acá, que todavía no entienden que no se puede invertir en un lugar donde no existe el Estado de Derecho. Hay dos cosas que hay que entender. La gente me dice, no, pero el día de mañana aquí no se sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, mi esposa y yo no pensamos ir a recuperar la casa de mi padre y de mi suegro. ¿Para qué? Ya no nos adaptamos a ella. Pero hay quien sí lo piensa. Y cuando Cuba sea un país normal, está el derecho internacional que se lo permite hacer. Y cuando usted llegue allá y le dice, yo compré mi casa, ¿a quién se la compraste? A Fernando, no, pero si Fernando no era el dueño, Fernando se la dio la reforma urbana. O sea, es un limbo legal total. A ver, pero a pesar de eso, no es cierto, Sergio, que estas viviendas se utilizan incluso para fines de negocios. ¿Cuál es el interés más que habitacional? Más que habitacional es una posición, como dice Tony, es tener un pie en la isla. Por ejemplo, los testaferros que son extranjeros con algún financiamiento o casados con cubanas no aparecen en la operación, primeramente para no levantar el precio de la vivienda que se realiza ante un notario normalmente. Y por otra parte, es bueno tener una propiedad en Cuba, el que tenga un dinero para votar, como dice Tony, porque no tiene seguridad jurídica ninguna. Una de las cosas que ha hecho esta revolución es no destruir el catastro de la propiedad cubana. O sea, si usted va a su casa y por la simple rotulación, o sea, por el número de la casa, usted puede saber en el archivo que esa casa perteneció, por ejemplo, al conde de Jaruco. Esa expropiación, que es una expropiación hecha por la fuerza, con la revolución, no tiene fuerza legal. Y es discutible, como se ha discutido ya en Europa, con las propiedades que se rescataron. Incluso aquí hay unos abogados famosos cubano-americanos que constituyeron los 10 abogados de la barra del condado de Dade, que hicieron algún dinero como mediadores, poniendo precios en las casas que se devolvieron, con depreciación, por supuesto, porque al pasar 50 años la casa no tiene el mismo valor. Estas casas van a tener en el futuro que tiene que haber un Home Depot en Cuba, que ponga la electricidad, que ponga unas tuberías nuevas, una calle nueva, así que la propiedad no va a tener el valor que dice tener en estos momentos. Ahora, ahí tenemos un mapa donde está la distribución del valor de los inmuebles, unas zonas más costosas que otras. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, depende del barrio que esté. No es lo mismo una casa en el Vedado, como esa que estamos mirando detrás de usted, que una casa en La Víbora, que una casa en el Auto, una casa en Marianao o en la Quinta Avenida. Es problema de cotización, de localización. Pero ¿cuáles son los parámetros que rigen dentro de la isla? Bueno, yo la verdad que no sé los parámetros que rigen dentro de la y isla. entonces ¿quién sabe, señor Sergio? Pues eso que dice Tony es verdad. Es que quién sabe lo que pasa allá. Incluso el Brooklyn Institute, Phil Peters, que trabaja para el Brooklyn Institute, hizo un estudio fantástico este año, en febrero, que lo concluyó y tiene apoyo incluso de arquitectos cubanos. Y no logran establecer una norma para el incipiente mercado de real estate cubano. Es decir, que lo rige quien oferta la propiedad. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Aparte de eso, como usted decía, hay propiedades que ni se están usando para vivir, ni se están usando para especular. Simplemente se están usando como negocios, se están usando como hoteles de tiempo ligero para pareja, como lo que nosotros conocemos aquí como... Sí, los hoteles estos que están en Coquichobi, que hay muchos. Ese tipo de cosas. Eso es lo que se está usando en ese tipo de propiedad. Y también para turistas
que van con desayuno y cama, ese plan de desayuno y cama. Mire, entonces, pero todo esto es válido entonces, si es para con fines turistas, es porque hay quienes paguen por esas viviendas. Sí, ¿Quiénes se perjudican entonces con este nuevo mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario lo que está haciendo es remarcar una diferencia que ya se desató entre las personas, como dice Tony, que no tienen dinero, y algunas personas que han logrado algún capital. Pueden comprar casa, el que ha vendido la suya y se amplía para otra o se reduce para tener un vuelto, como dice el cubano, que es un dinero en efectivo. Y también personas que han puesto a la vista en algunas casas que tienen cierto valor arquitectónico y las están comprando. Ahora bien, lo importante que se está especulando en este momento es que Raúl ha llegado a admitir que pudieran hacerse negocios futuros del gobierno cubano con inmobiliarias extranjeras que hicieran viviendas de mediano valor para desentar un poco La Habana. Ahí tenemos los precios. Eso sería a esto es lo que te una estás solución. refiriendo. El precio promedio y la diferencia con la media de lo que debería ser en el mercado inmobiliario. Ahí hay 10.000 más en los apartamentos y un poco más en las casas. Bueno, pero ¿lo vale la vivienda? La vivienda, algunas viviendas lo valen, pero otras no, realmente son precios simbólicos, porque básicamente la gente no tiene capital para invertir y lo que peor que está trabando el nacimiento del mercado es que no se están afianzando las propiedades con mortgage. No existen los préstamos bancarios para amortizar una propiedad. Bueno, pero es que debe ver entonces quién llega con la moneda y lo compra, ¿no? Entiéndame, volvemos al consabido estúpido. Usted tiene un mercado de oportunidades. En el mundo la gente ve esas casas a ese precio y dice, voy a comprar una casa. Pero ¿qué está comprando usted? Usted no está comprando nada. En el momento en punto que usted no tiene una seguridad jurídica que le garantice a usted su inversión, usted no está comprando absolutamente nada. Bueno, el uso y disfrute de Usted está comprando un uso y disfrute. Si usted me dice, voy a comprar un alquiler a largo tiempo, por mientras, para ver qué pasa, porque ni aquello puede ser eterno, ni aquello puede seguir en la forma que está, porque en estos momentos con este tipo de viviendas se están creando dos clases en Cuba. Cuba era un país donde había clase rica, clase mediana, clase pobre y clase paupérrima. Yo nunca vi miseria en Cuba, y lo puedo decir así a boca abierta. Sin embargo, hoy en día, es verdad, hicieron una sola clase, la muy pobre. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora Tony, el que divide eso crea un cisma en la sociedad. ¿Hasta dónde el gobierno va a permitir eso? A ver, si eso es así, Sergio, tú me dirás, deben haber muchos estúpidos, porque entonces si han crecido y ahí siguen aumentando el precio de las viviendas y las siguen comprando y la oferta en Internet es abundante, entonces no deben haber pocos tontos que quieran desperdiciar este negocio, Luciana, que para ustedes es estúpido. Eso que tú dices es interesante porque es como si hablamos, es la manzana de la discordia. Porque, por ejemplo, los proyectos de golf, que son de varios campos de golf, fueron ya aprobados en el 2013 y no se han ejecutado. Tienes el Club Carbonera de Varadero, que es una inversión millonaria de 300 millones. Tienes una urbanización que está en La Habana del Este, que ya está planteada en maqueta y no acaba de romper. Es decir, los inversionistas todavía están esperando porque el gobierno cubano se toma en serio establecer un mercado de valores y es un mercado de real estate. Y ese mercado requiere, como Tony dice, una legislación clara que garantice préstamos, que garantice ejecución de hipotecas. Fíjate que el ministro de Justicia cubano, que hace poco se refirió al mercado, ha dicho que sí, que se pudiera dar los préstamos, pero que quien cumpla no iría para la calle. Entonces, ¿qué hacen los dueños? ¿Qué protección van a tener? Nada. Entonces, hay otra cosa. Usted tiene que pensar que Cuba es un mercado cerrado, donde la noticia no entra. El pueblo de Cuba tiene la necesidad de vivir. Son 50 años inbreeding, creciendo en un mercado interno que lo único que hace es transportar de una casa a otra, la famosa permuta. Cambiar de una casa a otra y cambiar de una casa a otra, y en estos momentos tienen oportunidad de comprar. Pero el que vaya afuera, óigame, ¿qué le voy a decir? Yo le digo estúpido o imbécil o como quiera se le puede llamar, y de eso hay en el mundo a tonga. Hay que reconocer que aquí en Estados Unidos, que es un país de gente civilizada, el pet rock dio una fortuna y era mandar una piedrita por teléfono. Ahora, esta situación extiende la arruga y afecta al cubano de a pie, al que por supuesto no tiene, que no debe ser la mayoría, para adquirir una vivienda como esta. Sí, le pone un poco más de ansiedad a la necesidad de habitacional en Cuba, porque por ejemplo, el gobierno, que es una gran proyección que tiene, apenas hace unas 32.000 casas anuales. Este año, por ejemplo, van por 11.000 nada más, es decir, que el ritmo es muy lento. Han autorizado algunas brigadas que lo hagan, pero si tú ves, salvo las fotos que estamos viendo ahora, las casas nuevas que se hacen, no se hacen con parámetros técnicos constructivos que le den un verdadero valor de mercado. Están mal diseñadas, no son planos arquitectos bien hechos.
Y básicamente las mejores casas son las del 1950 que están en Miramar y en Playa, como aparecen esas estadísticas. Por eso es que las llamadas capitalistas son más costosas, las Son más construidas costosas. antes de la revolución. Son mejores, están mejor hechas, tienen mayor valor y se mantienen mucho Pero mejor. ahí tiene usted una cosa, usted tiene una casa que está en el Vedado, en línea y ya, digamos, que se la vendió la persona que vive ahora en ella, y era una familia de 8 hermanos. Y aquellos por HB llegó y gracias a Dios tuvimos de nuevo Cuba libre. ¿Qué va a pasar con los 7 afuera? Porque lo vendió uno. Y sí le entregó la propiedad legal, pero lo demás era un derecho de herencia. O sea, que invertir en Cuba para el inversionista internacional es una toma de riesgo. Invertir en Cuba para que está dentro de Cuba es un problema de necesidad colectiva y a la vez puede crear un cisma porque puede crear una división de clase que yo no sé si el gobierno la pueda actuar a esta altura. Mire, vamos a ver la lámina que teníamos ahorita en pantalla, que justamente indica la diferencia de los precios según y de acuerdo al año de la construcción. Y ahí veíamos las capitalistas, ahí está de 30.000 hasta 51.117 el valor. La general ronda en los 24. Bueno, pero son unas 6.000 de diferencia, ¿no? Y San Agustín, 12.000, es una sola más económica. No, ya la mar la pueden y a la regalar. La mar se pueden regalar. Ya es marginal. Sí, Marginal, es igual. marginal suburbano y muy mal hecho. Sí, sí, sí. Y mal un hecho. 6% en realidad es muy poco. Ponme la lámina otra vez, por favor, producción. Ahí un 6% es apenas lo que refiere a este tipo de construcción llamada capitalista. Es muy poca, tampoco para que regule el mercado. No, eso no va a regular nunca porque la capitalista, como dice él, es en determinados barrios y el resto es el casco urbano de La Habana. Bueno, eso es lo que llaman entonces el mercado, Sí, ese 6%. eso puede ser la general o la del mercado, pero la capitalista, no, eso es las casas de las viejas mansiones, de la fortuna o de los médicos o de los abogados que estaban en Vedado, que estaban en Biltmore, que estaban en Miramar, en muchos lugares buenos, pero no. Bueno, muchas gracias por habernos colaborado con este tema, Sergio y Tony Ruano. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso de que vamos a hablar de los sacerdotes chavistas que pidieron a sus feligreses estudiar el manifiesto comunista. Pero antes, en el aniversario de los atentados de Boston, hoy se celebró el maratón en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Veamos qué ocurrió. El maratón de Boston se realizó con las medidas de seguridad más estrictas en su historia, un año después de los atentados que consternaron a esa ciudad y al mundo. En la cita deportiva participaron 36.000 corredores, 9.000 más que el año anterior, y se coronó en la rama masculina Meb Keflezighi, el primer estadounidense en 29 años. La categoría de mujeres la ganó por tercera ocasión la keniata Rita Jeptu, quien también triunfó en el 2006 y el 2013. Más de 3.500 policías vigilaron la versión 118 del maratón bajo el nuevo lema de la ciudad tras sufrir los ataques. Boston Strong, un Boston fuerte. Esta noche, escasez alimentaria, viviendas inhabitables, miseria.